Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Musically, TV go, never quit, fuck your bitch. Everyone in the next fucking money, this music is. Yo, I better run, motherfucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit feel like a gunshot, 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 gunshot. I can make this shit blow up like a gunshot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con lo inédito a nivel de nuestro panorama latinoamericano. Y en el marco de nuestros eventos tenemos Notas Migratorias de Cerro Viejo 2022, que está en pleno desarrollo. Ya estamos en la curva final, acercándonos a lo que va a ser primero la etapa inicial, los primeros clasificados, ¿no? Y luego ya una etapa final donde quedarán un promedio de 10. Hay veces que quedan unos 20, ¿no? Dentro de tanto que escriben. Y el resultado definitivo pues lo damos en diciembre recién, ¿no? Donde se sabe quién es el ganador de la versión 2022. En la 2021 hemos tenido participación de diferentes lugares del mundo, como es ya normal. Pero en esta ocasión, pues, tenemos hasta de Australia, ¿no? Tenemos participantes de lugares bastante alejados. Y hay algunos que todavía están conectándose, que nos hemos invitado. Y, bueno, vamos a ver si en el transcurso de la conversación con nuestros dos invitados iniciales, pues, se unen, no hay problema, ¿no? Nos integramos a la conversación sobre esta ya apasionante forma de ver incluso el tema migratorio, ¿no? Que es el principal objetivo. Ustedes saben que César Vallejo nació en Perú, en un pueblo olvidado que se llama Santiago del Chuco. Vino a Lima, estudió y estuvo bastante golpeado, lamentablemente, en Perú. Su estancia no fue tan placentera, hasta preso anduvo por aquí. Finalmente se fue a Europa, se ubicó en Francia, en París, con aguacero, ¿no? Y terminó por allá en el Montparnasse. Esa es la historia triste de nuestro máximo poeta. Y como la migración, en sus términos más humanos, pues es así de radical, no es un viaje de turismo, como siempre lo decimos, pues él nos sirve como recuerdo, ¿no? De que debemos de ser un poco más, tal vez los anfitriones, condescendientes con una circunstancia que muchas veces no la queremos, ¿no? No queremos irnos para quedarnos en un lugar donde no nacimos. Siempre añoramos nuestro lugar de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, para nuestra invitada de Buenos Aires, su Buenos Aires querido, ¿no? Que no quisiera estar ahí siempre, ¿no? Y no salir nunca.
En el caso de Astrid, también su emblemático Perú, con toda su mitología, sus cosas milenarias, ¿no? Te vas afuera y no encuentras nada de eso, ¿no? O encuentras otro tipo de identificación, pero no es la tuya, pues. Entonces te cuesta, ¿no? Ser inmigrante es difícil, ¿no? Y más aún si sabes que no puedes volver, ¿no? Pues en el caso de Vallejo fue difícil, porque Vallejo incluso se cree, se considera, se sobreentiende que hasta el último él pensaba de que si venía a Perú podía haber sido detenido e inmediatamente devuelto a la cárcel de Trujillo, porque el veredicto nunca se dio. O sea, el veredicto de su absolución, ¿no? Donde él realmente no era culpable, ¿no? de lo que se le acusaba, nunca se dio. El desagravio recién se ha dado hace pocos años en la ciudad de Trujillo. Hubo un desagravio público porque simplemente, supuestamente, pues cometieron un exabrupto y la gran disculpa del Estado, pues llegó, imagínense, en el siglo XXI, ¿no? Prácticamente. O sea, así estamos hechos. Esa es nuestra historia. Y lamentablemente, valga la redundancia, esto no corresponde a una situación puntual, sino que se repite, ¿no? Cuántas historias más nos llegan, ¿no? Precisamente Notas Migratorias es un cargamento de historias de dificultades, ¿no? Hay algunos también que dan unas pinceladas de, de buena vibra, de tal vez presentaciones que tienen que ver ya con una migración satisfactoria, pero la más satisfactoria siempre tiene su toque sutil de tristeza, de nostalgia, de dolor, ¿no? Bueno, vámonos con el saludo de nuestras invitadas. Tenemos a Astrid Arvildo Luna y a Eva Brown. Vámonos con nuestra Eva Brown, que se encuentra un poco más alejada, ¿no? Está fuera del Perú. Eva, bienvenida a Perú, bienvenida a Notas Migratorias de Cerro Vallejo. Tus saludos directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable y por Virtual Televisión. Nos ven también en el centro del Perú, por si acaso, no solamente en el Perú llamado Lima, en el canal 11 de Huancayo. A ver, tus saludos, Eva. Bueno, muchas gracias por invitarme, es un honor. Yo hace un par de años que escribo y estoy descubriendo un montón de gente que escribe a lo largo de Latinoamérica y lleva historias por todos lados, y la verdad me puso muy contenta cuando me contactaron para participar, para poder distribuir estas historias, ¿no? Que hoy son migratorias y que se vayan yendo y que otra gente sepa que nos pasa a todos lo mismo a todos lados del mundo. Ajá. Así que Bien. un saludo muy grande para todo Perú, que no conozco, espero que algún día pueda ir a conocer. Claro, claro, de pronto a recibir tu distinción honorífica, Imagínate. de resultar en una de las principales, ¿no? De esta edición 2022. Vámonos con Astrid, que no está en Arequipa. Teníamos en su ficha que ella creo que vivía en Arequipa, está en Ayacucho. Coméntanos, Astrid, un poco sobre tu periplo existencial primero para que la gente te ubique. Astrid. Me parece que se te quedó la señal. No sé si recuperamos a Astrid. A ver, ¿estás ahí, Astrid? Sí, A perdón, ver, justo se me fue la señal en ese preciso momento. se congeló, ¿no? Pero, ¿te captaste la idea de la pregunta? Sí, ¿no? Que nos comentes un poco No, no la escuché. sobre tu estadía inicialmente en Arequipa y ahora en Ayacucho. ¿Tú dónde naciste? ¿En Arequipa? Coméntanos un poco sobre Astrid. Sí, bueno, primero muchas gracias, un gusto conocer también a Eva. Bueno, yo nací en Arequipa hace 27 años y hace 4 años que vivo fuera de ahí. He vivido en Ancash y ahora en Ayacucho, que son, digamos, lugares no clásicos para migrar, porque uno siempre piensa que va a abandonar una ciudad para irse a otra más grande, pero en mi caso creo que tiene que ver con una búsqueda también de identidad, ir hacia otros lugares que nos permiten descubrir, digamos, el Perú. Y aquí en Ayacucho es un poco eso, ¿no? Ayacucho es una ciudad que en muchos aspectos históricos es emblemática y que, de hecho, todas las veces que estoy aquí leyendo diversos autores ayacuchanos me sorprende demasiado, ¿no? Ajá.
Ya, inicialmente, bueno, vamos con la parte cultural, ¿no? En el caso de Eva, coméntanos un poco sobre notas migratorias, César Vallejo como tal. ¿Lo conoces a César Vallejo? Lo conocí a través del concurso, me llamó la atención el nombre, empecé a mirar un poquito de quién se trataba, así que nada, estoy en proceso de descubrimiento. Ah, ok, bien. Astrid, ¿tú cómo vas con César Vallejo? No, de hecho, César Vallejo lo conocí en la adolescencia aquí en Perú. De hecho, se lee algunos poemas de César Vallejo en el colegio. Y bueno, incluso en la universidad llegué a tener un grupo de estudios que se llamaba Espergesia, ¿no? Como ese emblemático poema, y que para mí tenía un sentido muy, muy poderoso, sobre todo en aquella parte en la que decía, me iré llevando diciembres dejando eneros, ¿no? Sobre, a pesar de este dolor tan humano, tan universal, cómo podemos encontrar algún rastro de esperanza en lo que sucede, ¿no? Ese también, no solo el Vallejo que lo caracterizan como que solo escribe de las cosas que duelen, ¿no? Este poeta oscuro, ¿no? Sino también el amor por la humanidad y cómo eso ha trascendido en su vida desde que estuvo en España, en París, y la experiencia carcelaria que tuvo aquí en Perú, ¿no? Donde escribe Trilce. Así que creo que es un poeta universal y que es, para el Perú, es necesario conocerlo, y en general para cualquier persona que se precie de sentirse tan humano. Bien, en el caso de la nota migratoria, ¿cómo llegas a la nota migratoria, Eva? ¿Cómo lo ubicas? ¿A través de internet? A través de internet, a ver, yo estoy hace unos meses trabajando el tema de las migraciones, estamos armando un libro con mi mamá también escribe, ya hicimos un libro sobre violencia y diversidad de género, viendo el tema desde dos generaciones diferentes, y nuestro nuevo proyecto es escribir sobre las migraciones. Y bueno, investigando, di con el concurso y bueno, me presenté porque me había gustado lo que había escrito y dije, bueno, quiero compartirlo antes de que salga en un libro, que el libro estaba recién proyectado para el año que viene. Así que así di con ustedes a través de una web. Puede ser que aconteció con uno de los ganadores, ¿no? Que su nota comenzó simplemente como tú la comentas, y actualmente ya es parte de un libro de Gualberto Campos, que es precisamente el libro terminó llamándose como la nota, ¿no? En honor a ese triunfo que tuvo a nivel poético con nosotros. Él es de El Salvador y radica en los Estados Unidos de América. En el caso de Astrid, ¿cómo tú llegaste a notas migratorias? Igual creo que por una publicación de Facebook vi algo así como notas migratorias de César Vallejo, y bueno, pensé que era bastante extraño que alguien utilizar la figura de César Vallejo para hablar de la migración, aunque es algo que podría ser normal, pero no lo había visto hasta ahora, y luego cuando vi la web que habían habido otros concursos anteriores a este, me pareció interesante como que presentar alguna propuesta. Yo ya había escrito algunos poemas sobre migraciones, sobre todo porque durante un par de años he trabajado con migrantes venezolanos, en el tema de refugio también, entonces fue como un tema que siempre ha sido de mi interés, tanto académico como, no sé, para escribir, ¿no? Poesía. Ajá, bien. Ahora, en la nota migratoria de Eva, se menciona un lugar que es el arroyo Darién. Coméntanos, ¿todo eso es simplemente parte de tu imaginación? Así, ¿cómo te has ubicado en esa circunstancia, Eva? Eh, es es un compilado de resúmenes. Nosotros en Argentina hace muchos años que estamos recibiendo migraciones, cada vez nuestros grupos de amigos están más compuestos de migrantes, ¿no? Como ya no somos todos argentinos cuando nos sentamos a comer un asado. Y bueno, y fui recopilando, y después de haber viajado y escuchar historias, y cuando comenzó el proyecto del libro, empecé a investigar, a leer muchas notas, ver documentales, y creo que una de las cosas que
que más me llamó la atención es haber escuchado algunas de esas historias que la gente quizás las minimiza y las cuenta quizás hasta por vergüenza, un poquito más chiquitas, y cuando uno las ve en los documentales, hay mucho documental periodístico, son muy fuertes, y creo que ahí como que tuve que unir y decir, bueno, un poco de realidad, un poco de ficción, pero veamos qué está sucediendo. A veces migración, para nosotros la palabra es por nuestros abuelos y creemos que vinieron de Europa hacia acá, y la migración es algo que está sucediendo ahora, y no en las mejores circunstancias. Hay circunstancias psicológicas y hay circunstancias de mucho abuso de poder en el medio. Entonces creo que visualizarlo también va a contribuir, chiquito va a contribuir a que esto empiece a mejorar, ¿no? Si vemos los abusos de poder, quizás se pueden ir manejando desde el lado político, desde el lado social, desde asociaciones, desde nosotros mismos, y también entender que, esto que decías hace un rato, unir al que viene, ¿no? El que viene dejó un montón. Bueno, abracémoslo. Ujú. Bien. Aparte que, bueno, para América Latina, prácticamente Argentina es un país de inmigrantes, ¿no? La mayoría de los aborígenes, de los oriundos de esta parte del continente no están precisamente ubicados en Argentina, ¿no? Entonces creo que ya hay una connotación migratoria ya implícita en ser argentino, ¿no? Ser argentino es ser un gran anfitrión en automático, porque para que se haya consolidado el país como tal, ha sido gracias a los migrantes, ¿no? Es la verdad. Bueno, eh, Astrid, nos hablas tú de el río Mantaro, el río Apurímac, el río Eni, y nos comentas que naciste en Arequipa, que has estado viviendo en otros lugares y ahora en Ayacucho. ¿Cómo así logras esas migraciones? ¿Por estudio, por algo en particular? Coméntanos sobre Bueno, bueno, es por un poco el trabajo, y trabajo en el sector humanitario. Como comentaba antes, durante la pandemia, de hecho, me tocó trabajar mucho con migrantes venezolanos que se estaban reasentando en el Perú y que llegaban en condiciones realmente terribles del tránsito. Y bueno, hace años, cuando tenía 23, salí de Arequipa para trabajar como profesora en Ancash, en una escuela rural que quedaba a 1 hora del pueblo más cercano caminando, ¿no? O sea, era toda una experiencia que me llevó a elegir seguir trabajando con comunidades en situación de vulnerabilidad, como lo hago aquí, ¿no? En Ayacucho, y por eso conozco todo lo que es el Brain, ¿no? Y por eso está la referencia a esos 3 ríos, en los que suelo pasar entre esos ríos muchísimo tiempo por mi trabajo. Entonces, siento un cariño muy particular por esa zona, ¿no? Que siempre es enigmática para quienes lo ven desde fuera. Ajá. Nos dices que el migrante en este caso no quiere otra cosa que sentir la voz antigua, ¿no? La voz antigua de sus hermanos, de sus escrituras. ¿Y tú no notas eso? Por ejemplo, entre una región y otra, hay voces que cambian, entre arequipeños y ayacuchanos, por ejemplo. Hay una variación bastante grande, dirías tú, en esas voces. Claro, sí, yo creo que el Perú es un país en realidad muy diverso desde sus voces y desde las cuestiones culturales que suceden en cada región, ¿no? Arequipa es totalmente distinta a Ayacucho, a pesar de que están en el sur del Perú y comparten ciertas características, ¿no? Pero incluso el lenguaje o la lengua quechua es diferente en Ayacucho, en Cusco y en Ancash. Son totalmente distintas, y la forma de ser de las personas también, y la historia que los ha marcado también ha sido distinta. Y creo que aquello que anhelan los arequipeños de su tierra es diferente a lo que anhelan los ayacuchanos, porque nos encontramos incluso en un mismo país, 2 culturas distintas y 2 formas de ver y aproximarse al mundo distintas, ¿no? Y eso es también lo interesante del Perú y lo que nos permite pasar de la costa, la sierra, la selva, encontrarnos con personas que han vivido diferentes cosas, diferentes experiencias, incluso geográficamente marcados de una forma distinta. Y esa migración interna del resto del Perú hacia Lima
lo vemos en Lima, cómo se encuentran todas estas culturas, todas estas formas de ver el Perú, de encontrarse con el Perú, algunos desde el olvido, ¿no? Desde las regiones que no son Lima, desde el olvido del Estado hacia lo que significa y representa su cultura y ese anhelo. Ajá, bien. Bueno, es parte también del cambio, el acento, ¿no? O sea, no es lo mismo escuchar a un arequipeño que a un ayacuchano, ¿no? Hasta en el acento, ¿no? O sea, creo que el peruano en este caso no necesita salir al extranjero para ya vivir su migración casi extranjera en su propio país. ¿Sucede lo mismo en Argentina? ¿Qué dirías tú, Eva? Em, Cambian las tonadas. Nosotros a 700 kilómetros tenemos Córdoba y un cordobés lo descubrís enseguida por su acento, lo mismo que alguien de Santa Fe. Sí, cambia, capea. No es lo mismo vivir en Buenos Aires que en alguna otra gran ciudad de Argentina. Aparte, bueno, tenemos una amplitud climática muy grande, entonces nosotros de norte a sur tenemos diferentes climas, diferentes formas de manejarnos, ¿no? Tenemos una Patagonia muy fría y un norte muy caluroso que dan diferentes formas de vida. También tenemos quizás un norte muy pegado a la frontera y con costumbres mucho más antiguas que quizás un sur poblado por migrantes. Ujú. Eh, claro, quizás en el caso argentino no está el idioma así diferente como es el quechua, ¿no? Tan impregnado, ¿no? Y donde ya sí podrías ubicarte, por ejemplo, en una zona de selva de Perú y donde ni siquiera está el quechua, sino hay otros dialectos y te rodean un poco de gente invitándote a beber un trago como si estuvieras prácticamente visitando otro país. Y no es otro país, es tu propio país, ¿no? Pero para el caso argentino no existe esa... ¿Hay algún lugar idiomáticamente diferente o no? En la frontera, todo lo que es la zona mesopotámica, la frontera con Paraguay, sí tienen su dialecto, pero el español está en todos lados. El guaraní sería, ¿no? El guaraní, tal cual. Ujú. Pero bueno, Ya. hay una hermandad ahí con Paraguay y una manera de compartir costumbres, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos a Uruguay acá cerquita y compartimos el mate con Uruguay y Mm, nuestra forma de hablar y nuestra forma de manejarnos. Creo que somos un claro. país con las fronteras muy ahí abiertas, ¿no? Sí, claro. Bueno, conversando con un embajador de Uruguay, y él le preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un argentino y un uruguayo? Porque me cuesta, me cuesta. Y es un poco el che, me dicen. El che no lo utilizan El, en Uruguay, ¿no? Mientras que no, en el che no Argentina, lo utilizan. mientras que en Argentina sí, ¿no? Y también otra cosa curiosa, ¿dónde nació Gardel? ¿Gardel nació en Uruguay, en Argentina o en Colombia? No sé, se Va a ser la disputan. pelea eterna, nos vamos a seguir disputando a Sí. Gardel todo el tiempo, pero lo disfrutamos todos, así que no hay problema. Sí, bueno, es parte también ya del acervo cultural gaucho ya para Brasil, gaucho, ¿no? Y para de la parte de Argentina y Uruguay, gaucho, ¿no? Es una connotación muy bonita porque tiene que ver con las pampas argentinas hacia Venezuela, el llano venezolano, hacia el Perú también es la pampa, ¿no? La pampa de Junín, la pampa de Pucho de la Quino, ahí donde se encuentra Astrid. Coméntanos un poco sobre esa parte histórica, lo que te rodea. Te rodeaba Arequipa, el Misti, que el Misti ya tiene una simbología para hablar de Arequipa, ¿no? Pero también está la Pampa del Aquino en Ayacucho. En el Misti no hay una historia así como la tiene la Pampa del Aquino, ¿no? Donde han habido prácticamente una cantidad de muertos, heridos, y donde se consolida la independencia, ¿no? En el año 1824 de Perú, a propósito del Bicentenario. Coméntanos un poco qué has escuchado sobre eso, Astrid.
Bueno, La Pampa de la Quina es un lugar al que vienen muchos turistas nacionales y extranjeros, y que además tiene una historia muy poderosa porque es donde se consolida la independencia americana, ¿no? Que aquí en Ayacucho, de hecho, la plaza central es la Plaza de Sucre, y hay mucho este sentimiento de que aquí nace un poco la patria independiente, ¿no? El Perú independiente que se forja después, porque hubo una declaratoria de independencia en 1821, pero es aquí donde se consolida la libertad de América y de Perú, ¿no? Además, creo que Ayacucho no solo está marcada por esa historia que es el país de la independencia, sino también por la historia de la República, ¿no? Y todo lo que sucedió aquí, diversos acontecimientos, como el tema del 80 al 2000, donde hubo un periodo de violencia armada. Entonces, como vemos, es un lugar donde hay muchas cosas confluyendo, y bueno, y marca también mucho el carácter de los ayacuchanos y las ayacuchanas, de resiliencia, de cómo enfrentan y ven el mundo. Yo no he conocido gente más cariñosa que los ayacuchanos, tan abiertos a recibir a los otros, y creo que eso también es, ¿no? Algo que se valora mucho a pesar de la historia que ellos han tenido, tanto en el Perú reciente, ¿no? Un poco que mira hacia recibir a las personas de fuera, y que está todavía buscando a muchas personas que durante la época del 80 al 2000 desaparecieron, ¿no? O sea, y creo que eso también es algo que los ha marcado muchísimo. Así es. Bueno, es parte de la historia reciente, fratricida, lamentablemente, ¿no? Nos hemos estado, en vez de amados los unos a los otros, por aquí estábamos matados los unos a los otros, porque era literal ese encontronazo que tuvimos con los elementos sediciosos del Sendero Luminoso. No sé, ¿ya tú dirías que eso está desterrado de Ayacucho, o todavía se sienten pasos, como algunos dicen, con estos contrapunteos políticos que existen actualmente a nivel del gobierno? Hay un cierto temor a que todo esto este escenario pueda volver a ocupar las primeras planas en el Perú. Bueno, yo creo que cualquiera que viene a Ayacucho va a sentirse bien recibido, y que fuera de esos debates políticos en los que sí me pongo en una neutralidad absoluta por temas sobre todo de trabajo y que me impiden opinar sobre esos temas, creo que Ayacucho es una ciudad que, si tú vienes aquí, te vas a dar cuenta de que no está sucediendo nada particularmente preocupante, ¿no? Sino hay una ciudad que tiene una vida comercial activa, una ciudad que hay, es segura, es muy segura. De hecho, Ayacucho es una de las ciudades más seguras de Perú, ¿no? O sea, donde hay muy baja delincuencia común, digamos. Y bueno, aquí el turismo es muy, muy constante, ¿no? Pero sí creo que hay mucho que hacer para conocer mejor nuestra historia, y también enfrentarnos hacia lo que viene con mucha tolerancia, con mucha apertura, con mucha información, ¿no? Muchas veces alguna información que sale en los medios no es realmente la información real de lo que está ocurriendo aquí, y muchas veces también se tiende a seguir estigmatizando una ciudad que ya ha pasado por muchísimo a lo largo de la historia, y creo que eso también es parte de lo que debemos ver hacia el futuro, ¿no? Un poco conocernos más y estigmatizar menos. Sí, bueno, ojalá que no hagan de las suyas los que a veces llegan al poder. En vez de unir, lo que hacen es constituir separaciones en los países, ¿no? Ahí tenemos el caso venezolano, donde la principal intención de los que llegaron al gobierno, pues supuestamente era la unión. Y miren lo que ha pasado, ¿no? Gente venezolana en Ayacucho. Jamás pensaron los venezolanos repetir un poco el viaje de Bolívar, ¿no? Y muchos de ellos literalmente, ni siquiera con caballo, a pie, así como se escucha, ¿no? No es parte de una fábula, no es parte de la historia de Eva, por ejemplo, que nos habla de los coyotes. Coméntanos, Eva, sobre los coyotes. ¿Cómo tú ves a un coyote? ¿Cómo es que crees que es un coyote? Si lo has analizado bien. Lo mencionas en tu nota migratoria. Sí, es un nombre que tuve que buscarlo, que tuve que mirarlo, porque escuchaba a mis amigos venezolanos contar de los coyotes, y voy a decir algo súper ridículo, pero a mí me decían coyote y yo me acordaba del coyote de los dibujitos animados.
que veíamos de la Warner Bros. Y yo decía, no puede ser, esto no puede suceder. Entonces, bueno, empecé a investigar y esa persona es la persona que te va a ayudar, pero te puede no ayudar. Te va a hacer de guía en la selva, le pagás para que te cruce, para que te guíe a través de eso, pero también en algún momento te puede traicionar. Entonces me pareció muy importante mencionarlo. Y en mi cuento el coyote ayuda, en un momento contiene y en otro desaparece. Y bueno, esto, ¿no? El mostrar que el migrante está solo. El que decide migrar va con un grupo, pero está solo. Sobre todo ahí en la selva del Darién. Es raro. A mí me pegó mucho la historia. O sea, cuando yo empecé a ver los documentales, no podía entender, no podía entender la soledad que se sufre y el sueño que se lleva adelante, ¿no? Esa zanahoria ahí adelante de tengo que pasar todo esto para una vida mejor. Y todo lo que puedo apostar y todo lo que puedo perder. Bueno, realmente el coyote es un negociante, ¿no? Él lo que solamente busca es tus dólares, porque él vive de eso, ¿no? Realmente, si vas a escuchar algo positivo, lógico, lo vas a escuchar positivo, te va a decir que sí, te dejo en San Diego, ¿no? Que es la primera ciudad americana, ya pasando todo lo que es Tijuana, ¿no? Y lógicamente que él, por asegurar su negocio, te va a decir que no hay problema, yo te dejo allá, ¿no? Pero nadie te garantiza eso, ¿no? Ni él mismo tampoco está garantizado, porque está cometiendo un acto ilegal, o sea, es absolutamente falso todo, ¿no? Ahora existen incluso por internet guías, ¿no? Comentan por ahí los amigos mexicanos o centroamericanos, de que hay páginas donde literalmente son como si fuera parte de la policía para que te guíes, ¿no? Por qué parte está migraciones moviéndose, la zona de frontera. Entonces ellos se van guiando, es casi seguro el pase, según dicen, ¿no? Pero claro, esa seguridad no es absoluta, en cualquier momento puede pasar que todos se caigan y el coyote es el primero en desaparecer, Y es el lógicamente. primero en correr. Claro, sí, lo que no desaparece es su negocio, porque garantizado está que él ya cobró, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero alguien con necesidad de emigrar hay un montón de historias por las cuales la gente necesita irse. ¿Cómo le explicás que ese que le está prometiendo no le va a cumplir? A veces es la única esperanza que le queda. Claro, Es muy dura es muy la difícil. imagen del coyote. Sí, hace poco, por ejemplo, un venezolano que vino para acá, para Perú, y es muchacho, no, debe tener 20, 22 años, bien jovencito, hasta menos. Y siempre paraba con su gato, ¿no? Y de pronto le busqué la conversación y me dice, bueno, que estaba viendo cómo le iba acá, ¿no? Después desapareció. Y hace pocos días lo volví a ver y me dijo, no, que había estado en Chile, se fue a Chile para probar a ver qué tal en Chile. Pero resulta que en Chile es más difícil porque acá en Perú, por ejemplo, no te piden muchas cosas para poder laborar en la calle, ¿no? Vender un producto, mientras que en Chile no. Para cualquier actividad hay que tener RUC, ¿no? RUC es el RIF, creo que acá. Y bueno, eso viene a ser algo legal. Y por más que tú tengas algún tipo de conocimiento, ellos dicen, no, el día que usted tenga su RUC, viene por acá y yo le doy el trabajo, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces tuvo que devolverse. Y le digo, y ahora te veo con tus maletas, ¿dónde te vas? Me voy a Venezuela. Ah, ¿te regresas? Ah, también le digo, ¿te regresas? No me voy a Venezuela realmente. Voy para allá, pero dentro de una semana estoy saliendo para Estados Unidos. Ya tenemos un ofrecimiento, ¿no? Y un grupo de amigos y vamos a hacerlo. Si lo hemos hecho para Chile caminando, ¿por qué no probar por allá? O sea, también está el hecho de que son bastante jóvenes, ¿no? Están experimentando el mundo. Entonces, cuando uno está en esa edad, no hay nada que perder, dice él, ¿no? Más bien, apuesto a ganador. Y si paso, pues ya la hice, ya estoy listo, ya lo logré. Y quienes me van a agradecer, pues son mi familia. Y ya, listo. O sea,
sus temores no existen, ¿no? Él está más bien en nuevos desafíos, ¿no? No sé, ¿qué has escuchado tú, Astrid, a tu paso por todos estos lugares donde, por ejemplo, se veía normal que haya migración hacia Lima, ¿no? Es normal que, por ejemplo, uno emigre a Buenos Aires, a Caracas, emigras a Bogotá, a Nueva York, pero que te vayas por los pueblitos, bueno, en Estados Unidos te puedes ir por pueblitos, no pasa nada, porque es un país desarrollado, ¿no? Pero en América Latina irte por pueblitos que ya no sean Buenos Aires, que no sean Bogotá, que no sean Santiago, y en Perú, que no sea Lima, pues es complicado para el propio peruano, ¿no? Pero ¿qué pasa con el extranjero? Coméntanos sobre eso. Bueno, bueno, yo no, por ejemplo, en los pueblitos más pequeños casi no hay migración venezolana, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Ayacucho sí hay una migración venezolana que me sorprendió, no pensé que, y muchos son de paso, ¿no? Porque como tú has mencionado, se van caminando, vienen caminando desde Venezuela, pasan las fronteras, llegan hasta aquí y están en su rumbo hacia Bolivia y luego a Chile. Y un poco el tránsito es, las historias son muy duras, ¿no? O sea, no solo es el tema de caminar, sino también los peligros a los que se enfrentan con estas personas que les prometen algo, ellos les dan su dinero y luego los dejan sin pasar por la frontera. El cierre de fronteras durante la pandemia afectó terriblemente a las personas que emigraban, porque no solo era un tema económico, sino un tema de salud. Muchas personas vienen aquí al Perú por un tema de salud porque digamos que la capacidad para atenderse en su país de origen no existe o es casi nula, la dificultad para acceder a medicamentos. Entonces vienen aquí un poco eh, buscando una esperanza o para el tránsito hacia los otros países a los que van como Chile, Argentina, que digamos tienen un nivel que se supone mayor de estabilidad que el Perú, donde hay mucha informalidad y se puede trabajar, digamos, informalmente como, no sé, vendiendo cosas en la calle, trabajar para una persona sin tener incluso los documentos al día, pero que al final también es un riesgo para la persona migrante porque puedes ser despedido en cualquier momento, puedes ir a un trabajo y que no te paguen, que es lo que le pasa a muchos migrantes venezolanos y venezolanas que van a hacer un trabajo y luego el que los contrató no les paga y no tienen cómo reclamar, no tienen a quién acudir, no pueden ir al Ministerio de Trabajo porque también están en una situación irregular en la que no tienen los documentos que se requieren para poder trabajar, para poder tener una cuenta en el banco. Entonces es un proceso terrible en el que se asientan en un nuevo país, pero encuentran muchísimas dificultades y algunos deciden retornar a su país de origen, a Venezuela, o deciden emprender rumbos aún más complejos, porque en el Darién es una real aventura. Yo sé que seguramente va con lo que ha escrito lo sabe mucho mejor que yo, pero es una experiencia que incluso podría llevarte a la muerte, ¿no? O sea, pasar y transitar por esos lados, y para muchas mujeres, sobre todo, también es un riesgo aún mayor por los episodios de violencia, género y sexual a los que se exponen, ¿no? Y bueno, en el caso de los peruanos que emigran hacia Lima, buscando oportunidades, un caso en mi caso particular, encontrarme en ciudades muchísimo más pequeñas tenía que ver con una búsqueda de identidad personal también, ¿no? De convicciones sobre lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Yo estudié Derecho, pero no me gustaba mucho el Derecho y quería dedicarme a litigar. Entonces busqué un camino para encontrarme y me encontré con estas comunidades y pude deshacerme un poco de algunas cosas que parecen imprescindibles para la vida en la ciudad, ¿no? Desde la luz eléctrica a veces, que no había porque se cortaba mucho, o desde tener, no sé, una casa totalmente pintada, construida con todas las comodidades, y también aprender que hay un mundo fuera del que nosotros vivimos y que tenemos que ser más empáticos y aproximarnos al otro con muchísima humildad y recibir también ese cariño de ellos. Yo en verdad nunca me he sentido tan querida como en las comunidades pequeñas de los Andes peruanos, en los que siempre te reciben con un caldo de gallina enorme, a pesar de que no tienen, digamos, todos los medios económicos para poder comer bien el resto de los días, siempre son muy cariñosos con las personas que los visitan y así lo muestran hacia el otro, ¿no? Y esa apertura es lo que más me ha enseñado a ser una buena anfitriona y a recibir al otro con mucho amor y con mucho cariño donde sea que uno se encuentre. Sí, bueno, es parte de lo que uno aprecia en el panorama latinoamericano y específicamente, como dice Astrid, en el Perú. Una chica venezolana que tiene pocos días de haber llegado
Primero enfrentaba el frío y decía que estaba un poco con el frío nada más encima, ¿no? La humedad de Lima. Pero volviendo a conversar con ella recientemente, me decía algo de lo que comenta Astrid. Me dice, parece que yo no me voy a volver a ir más de acá. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? Porque me voy al mercado y la señora que me atiende, una señora muy humilde, me trata con un cariño como nunca me habían tratado, desde amacita, mamita, que no sé qué. Y si es que yo no, a veces no me alcanza el dinero, me dice, lleva nomás, ya después me das, ¿no? O sea, algo que yo jamás pensé que me podían decir, ¿no? Y yo no soy de acá, ¿no? Y me espera, ella siente que le espera, dice que todos los días ella siente que le espera, ¿no? Y cuando no va se preocupa la señora. Entonces, cosas extrañas para ella, ¿no? Y para muchos extranjeros, pero es parte del cariño. ¿Y quiénes son estas personas? Generalmente en los mercados pues son gente de provincia, son gente, como dice Astrid, de Ayacucho, de Huancayo, de lugares del interior del país, ¿no? Que se dedican a este tipo de actividades. Y son mucho más cariñosos incluso que los limeños, ¿no? El limeño es un poco más frío, ¿no? Más ubicado de repente, no porque él sea así, sino porque está dentro de un mundo de cemento, ¿no? Él no tiene la culpa de que vino al mundo en este mundo encementado de la gran urbe limeña. Mientras que el otro no, el otro vino rodeado de pajaritos, de árboles, de llamas, de carneritos, de cerditos, entonces eso es otra connotación, ¿no? El cariño es más natural, ¿no? No sé, Eva, ¿qué nos puedes comentar tú? Tú, por ejemplo, tienes el apellido Brown, ¿no? Tienes un poco me imagino, tu familia en el exterior. ¿Cómo fue tu árbol genealógico? Mis abuelos son de acá de Argentina, mi bisabuelo es alemán Ujú. y sí, inmigrante. Vino en la época de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Argentina lo recibió en La Pampa, en una colonia de alemanes, y después eh, fue hacia Buenos Aires, y ahí se estableció. Y bueno, de ahí de Buenos Aires no nos movimos ninguno, todos seguimos acá en la gran ciudad. Mm. Pero bueno, él siendo carpintero vino desde Alemania y terminó acá trabajando para un frigorífico y tuvo que aprender y tuvo que... Yo no lo conocía a mi bisabuelo, pero bueno, hay un montón de historias, la familia guarda un montón de historias, dicen que le costaba mucho adaptarse con su alemán, hablaba muy poquito español y no le gustaba tampoco, como que siempre tuvo, yo siempre me lo quiero imaginar, ¿no? Y pregunto en la familia y me encantaría algún día poder escribir sobre él, este cuento que me hago yo, pero me imagino que debe ser muy duro venir de un país que tiene o sea, una nacionalidad muy arraigada, ¿no? Y un idioma y una forma de ser tan fríos, venir a Argentina como la conozco yo, Argentina, ¿no? Viendo un poco su vida y la mía y decir, como argentinos somos muy cálidos, nos gusta mucho el otro, sociabilizar, para nosotros el asado y el mate son cosas que no nos pueden faltar. Y entonces siempre pienso en eso, ¿no? Cómo venimos de allá y estamos acá y cambiamos las costumbres y todo, y lo único que quizás yo comparto con él es el apellido, pero no sé si compartiría esa forma de ser tan fría, tan rara. Y eso me encanta ver en mis amigos que migran, ¿no? Me gusta ver su forma de vivir, de cómo se relacionan con sus familias. Me encanta preguntar a mí, me encanta preguntar, pero tu familia dónde quedó, y qué pasó, y cómo fue migrar, y escuchás un montón de historias y tanta soledad, ¿no? Porque a veces, como decías vos, los jóvenes, como contabas la historia de este chico, mi hermano está por migrar a Europa, y que es jovencito, y él dice, yo me voy a ir a Europa, y ahí yo lo pienso y digo, los bisabuelos vinieron de allá para acá, y vos te vas ahora para allá, qué loco, ¿no? Todo este movimiento que se sucede. Y, y cuando hablo con los migrantes es como, sí, lo hice, pero después esa soledad de tu tierra
yo no podría, yo siempre digo, yo no me podría ir de mi país. Y hay un montón de conflictos en mi país, sociales, políticos. Yo no podría, me cuesta decir, me voy de provincia, porque a mí me falta el obelisco y yo no sé qué hago. Y, y lo veo todos los días, y a veces paso por el obelisco y veo a la gente que se saca fotos con el obelisco y otra vez, y digo, "Y sí", pero a mí me costaría mucho migrar. Yo creo que este tema me encantó para empezar a trabajarlo y escribir por esto, ¿no? Porque a mí me costaría migrar, estoy muy arraigada acá y me encanta viajar, pero después de un par de días digo, no, quiero volver a mi país, quiero volver a eso, quiero sentirme parte de, ¿no? Yo camino una calle y sé que esa calle es de mi ciudad, y me gusta otra y descubrirla y verme y decir, uy, qué lindo esto, y no sé, pasear por otros lugares, pero me gusta volver. A mí me gusta mucho volver, creo que me siento muy arraigada acá. Entonces, me interesa mucho también conocer al otro y me interesó mucho esto de empezar a plasmar las historias de otros en cuentos o en relatos. Es más, mi relato, por ejemplo, no tiene nombres. Yo siempre hablo de un niño, de una mamá, y creo que al que más nombro es al coyote, que le pongo como una figura, pero no tiene nombre porque la idea del cuento es, ese migrante podemos ser todos, y no solo es ese niño que resbala por la piedra y esa madre que pierde. Va más allá de eso, porque no es, en el cuento es la situación en sí que es muy cruel, pero resbalamos de muchas piedras, no solamente literalmente, y perdemos muchas cosas al migrar, tenemos que dejar mucho. Entonces creo que el cuento va por ese lado, no es solo tan taxativo de esta es la historia que sucede, sino hay todo un entorno más emocional, ¿no? Va más por este lado. ¿Cuántas piedras resbalamos a través de la vida? Ujú. Bien, Eva. Bueno, vamos a preguntarle, ya que nos diste tu intención de no dejar el obelisco, si Astrid piensa lo mismo. ¿Tú sí serías capaz de irte y no volver por un buen tiempo largo? No por turismo. Ah, bueno, no, yo creo que sí podría irme a vivir a cualquier lado, o sea, sí, siento una verdadera pasión por descubrir otros sitios, pero creo que sí volvería, porque de hecho me siento, yo no soy una persona de grandes ciudades, incluso ahora que voy mucho a Lima, me siento un poco extraviada en todo ese espacio de cemento, porque igual en Arequipa, si bien esta es una ciudad con cierto nivel de desarrollo, hay oportunidad de que tú te escapes media hora y te vayas a la Capiña, te vayas a caminar por algún lado y encuentres, digamos, un poco de ese Perú que llaman rural y que a mí es con el que más me siento cómoda. Entonces sí, si me mudaría a otro sitio fuera del Perú, tendría que ser un sitio que estuviera igual rodeado de árboles, de naturaleza, en una comunidad pequeña, porque no me veo en una de esas grandes urbes viviendo siempre ataviada, no sé, con un montón de cosas por hacer, con el tiempo a las justas, es eso el tráfico de Lima, por ejemplo, es algo que me atormenta totalmente, porque yo aquí 20 minutos camino, llego a mi trabajo, regreso, quiero comprar algo, a 5 minutos está el mercado, o sea, todo está cerca de mí y puedo llegar fácil y no tengo que subirme a un carro y esperar 2 horas en medio del tráfico limeño con toda la contaminación, los claxons sonando por todos lados. Entonces sí siento que lo mío no son las ciudades grandes. Arequipa la extraño mucho y sí, porque ahí está mi familia, pero creo que también hay que darse, y me doy mucho la oportunidad de verme en otros sitios donde incluso no conozco a nadie para ver cómo puedo hacer para adaptarme, ¿no? Y eso es lo que hacen muchísimos migrantes que se van de sus países, ¿no? Se van sin nada, y no por la diversión, o por la aventura, ni por descubrirse a sí mismos, sino porque realmente tienen que hacerlo, y ellos desarrollan habilidades que nosotros no pensaríamos que podrían desarrollar, ¿no? Uno no se imagina caminando 20 horas, pero ellos lo hacen 20 horas por el desierto, ¿no? Uno no se imagina que será capaz de tomar solo agua por 2 días, y ves estas personas que toman agua por 2 días, y no es algo como que solamente, oye, qué admirable, sino por qué tendrían que haber personas que están sometidas a estas circunstancias para poder
conseguir un poquito de esperanza. Creo que eso es también parte de la reflexión sobre la historia de la migración. Ujú. Bien, es parte del historial entonces de notas migratorias, tanto de Eva como de Astrid. Ya para ir terminando, en, en una parte importante de lo que es su historia, Eva nos comenta algo sobre lo que acaba de mencionar Astrid. Hace 10 días que caminamos bajo la lluvia, la temperatura como la humedad era elevada, los cuerpos estaban fatigados, ¿no? Así es prácticamente el panorama. El miedo de las historias contadas por amigos y conocidos comenzaron a convertirse en realidad. O sea, una cosa es, por ejemplo, el momento en el que tu hermano te está diciendo que se quiere ir, ¿no? Ahora, otra también es cómo se va, ¿no? Y luego es el hecho de que ya se fue y le comienza a pasar lo que mencionas aquí, que todo lo que te contaban se convierte en realidad. Y finalmente, otro detallito importante. En algunas migraciones, si los cálculos no están bien hechos, no hay opción de volver, porque de pronto te compraste el pasaje, gastaste mucho y no te alcanza ni para volver. O sea que aquel reseteo que podrías hacerlo como haces con la computadora, que donde a veces te cansas y te sales y se acabó el problema, ¿no? Le das un clic, bueno, ahí le vas a dar el clic y no vas a salir, ¿no? Porque para salir te va a costar, ¿no? Y cuanto más lejos o lejana sea tu travesía, más difícil todavía, ¿no? Porque de pronto dices, me voy, no sé, me voy a Dubái. Oye, pero para volver, ¿ah? El propio Estados Unidos nada más, ¿no? Es una situación que creo que hay que pensarla bastante, ¿no? Y de alguna manera estar dentro de ese panorama de salir de tu confortabilidad, se podría decir. A pesar de que en América Latina pues tenemos eh, situaciones difíciles. Y al respecto, ya para ir terminando, ¿qué dirías tú? Que la gente se va, por ejemplo, de Argentina, por lo que leemos en las noticias, que no le está yendo bien a Argentina, que económicamente hay una inflación, que el dólar se devalúa demasiado, ¿no? Que la política ocupa un lugar y el pueblo de a pie no cuenta para los políticos, porque igual están dándose la lástima de costumbre, que no ha habido solución a sus problemas como debería haber sido, y quizás por eso tu hermano también está pensando en irse. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Eva? ¿O es falso? No, a ver, los números son duros y la inflación es muy grande. Las decisiones políticas y económicas quizás no fueron las adecuadas. Pero yo creo que los países se construyen con todos. Todos somos parte del país, no solo los políticos. Entonces, el político es nuestro representante, toma decisiones, pero los que votamos tenemos que estar ahí acompañando. No es solo, yo te voté 4 años, fíjate qué haces. Y hay que acompañar desde el día a día, porque muchas veces exigimos a los políticos un montón de cosas, de maneras de comportarse, que quizás no estamos viendo que nosotros en un lugarcito muy chiquitito no las estamos ejerciendo, qué sé yo. Algo muy, muy tonto. Nosotros quizás contratamos a alguien para que venga a limpiar a nuestra casa y no le damos el contexto legal que tiene que tener. No lo contratamos en blanco, como decimos acá, con sus papeles y todo, sino que lo hacemos por fuera de la ley, porque me sale mucho. O tenemos una empresa y contratamos a alguien también, sin pagarle sus cargas sociales, su seguro social. Y bueno, desde ahí también estamos construyendo. No podemos creer que la construcción de un país es solo por sus políticos y funcionarios. La construcción de un país es por todos, y cada uno de nosotros tenemos que aportar a esa construcción. Porque si en nuestro día a día no nos comportamos como queremos que nuestros funcionarios se comporten, y estamos siendo un poco hipócritas. Entonces, Argentina es un país que
la verdad tiene un montón de oportunidades. Tenemos salud pública para todos, cada persona que viene se puede atender, buena, mala, más o menos, pero la atención y la salud pública está para todos. La educación también, la universidad en Argentina es pública, es gratuita. Cualquiera puede venir y estudiar en Argentina. Las oportunidades están. Ahora, la construcción creo que va desde todos. Como seres humanos tenemos que entender eso, que la responsabilidad es de todos. Y que no, porque si no somos como chicos chiquitos, no me dieron, no tengo, y no, tenemos que construir entre todos, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Comprendo a los jóvenes yo digo a los jóvenes, bueno, la gente de 20 que se quiere ir, porque sí, la verdad que a veces es cansador estar 2 horas en el tránsito para llegar a tu trabajo, estar pensando si llego a fin de mes. Yo no me gano la vida como escritora, yo tengo mi trabajo formal y en mis horas libres hago todo lo que puedo para desarrollar mi carrera como escritora. Y bueno, son las circunstancias, pero este acompañar tiene que ser de todos, o sea, la nación la construimos entre todos. Entonces, entre todos nosotros los argentinos y entre todos los que vienen, porque también son parte, ¿no? Hoy en día el argentino puro no existe, o sea, hoy somos parte de un montón de comunidades y nuestra esencia, como lo dijimos al principio, es esto, somos todos nietos de migrantes, así que yo creo que eso, que es un poco empezar a entender que no nos van a dar todo en la vida, sino que entre todos nos tenemos que comprometer para salir adelante. Somos todos, diría un argentino, un poco tu abuelo, ¿no? Somos un poco tu abuelo, ¿no? Tal cual. Y vaya que sí, porque realmente conversando con algunos, por ejemplo, alemanes, españoles, en algunos lugares, en Caracas, por ejemplo, conversaba con uno y me decía, oye, me voy. Y yo le digo, pero ¿estás seguro que te vas? Sí, me voy a regresar, porque ya Caracas estaba pues, difícil, ¿no? Pero toda tu vida la hiciste aquí, ya estás ya abuelo, ¿ya? ¿No? No, pero me voy. Él era de tirolés, ¿no? Lo que es entre Alemania e Italia, ¿no? Pertenece a Italia. Y bueno, está bien, Paolo, le digo, te deseo suerte. ¿Y piensas quedarte allá? Sí, sí. Me voy a morir a mi país. Ya se acabó las Américas. Bien, bien. Se fue, vendió su departamento, vendió todo, ¿no? Y pasó como 6 meses, creo, un poquito más. Y lo volví a ver a Pablo y dije, oye, no llegaste a viajar. ¿Qué pasó? Le digo, oh, es una gran historia. Me dice, siéntate, siéntate. Sí me fui. ¿Te fuiste? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No decías que te ibas para allá a morir, que ya no volvías? Pues no. Era Semana Santa y en plena Semana Santa no pude soportar, me dice. Toda la gente desnuda, porque era verano, no sé qué más. Y jóvenes, desnuda totalmente. Dice, y que yo, que soy un puritano, no pude soportar eso, me dicen. En Tirol se hacían antes los sacerdotes, me dicen. La mayoría de los sacerdotes venían de Tirol. Me asusté, me vine. Se asustó, tuvo un shock religioso, me dice él, ¿no? Porque efectivamente investigando, Tirol era un lugar bastante identificado con el cristianismo, no sé qué más. No es que se haya perdido, sino que la juventud copa la escena y tienen sus nuevas modalidades de repente de diversión, de salir a la calle, de vivir. Y eso le chocó a Paolo, no pudo soportar. Prefiero estar aquí comiéndome las uñas, no importa, me dice, ¿qué voy a hacer? y volvió. Entonces, también pasan esas cosas, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque como dicen los coyotes, todo es bonito, pero es falso, porque para ellos es bonito porque te cobran, ¿no? Pero realmente la verdad es que hay que investigar más y quizás si Astrid, por ejemplo, se llega a ir, tiene que ver con detalles a dónde
y absolutamente todos los detalles, porque este mundo anda bastante convulsionado, ¿no? Ella dice, ya para terminar, Astrid, las fronteras no son líneas imaginarias, son heridas abiertas. Así son las fronteras. Tu despedida, Astrid. No, sí, primero agradecer a Eva y a ti por todo lo que hemos podido compartir en este breve encuentro. Y bueno, sí, un poco hacía referencia que a nuestros países los separan fronteras, pero que en realidad estas fronteras, más que ayudarnos, no sé, a consolidar identidades nacionales, también evitan que las personas, puedan estar en otro lugar cuando las cosas no van tan bien en su país y les ponen muchas trabas. Y estas fronteras que son simplemente líneas imaginarias que uno podía atravesar antes en otros tiempos sin muchos papeles y sin mucho trámite, ahora se han convertido en escenarios en donde suceden muchas cosas muy duras y que tienen historias que terminan marcándonos mucho, incluso mucha sangre derramada al paso por la frontera, hay mucha pérdida, hay mucha persona que desaparece, y mucha gente que ve partir a sus familiares y nunca más los vuelve a ver, ¿no? Muchos migrantes venezolanos llegaron aquí y no encontraron a las personas que buscaban, se separaron de sus familias y era muy difícil comunicarse. Mucha gente que ha muerto fuera de sus países y que aún no los encuentran sus familias, ¿no? O sea, con esto de la pandemia eso ha pasado, digamos que son cosas que nadie está mirando, ¿no? Sobre este dolor más allá de las cuestiones políticas, sino también este dolor tan humano de que migrar no es la experiencia más linda del mundo cuando tienes que hacerlo obligado por circunstancias particulares en tu país de origen, ¿no? Entonces, creo que es un poco, esa era la última reflexión, ¿no? No me voy porque quiero, ni atravieso esa frontera por la aventura, sino que al final esa línea imaginaria es una herida para mí porque llevo un montón de recuerdos, memorias y también mucho dolor físico de por medio. Entonces creo que eso también es algo que debemos entender. Bien, gracias, Astrid. Vámonos a despedirnos de Eva, como nos despediríamos de Evita Perón. Mi madre decía, ¿no? A pesar, Un montón. ¿cómo sería su connotación de Eva Perón, ¿no? Ella la veía como que si fuera, no sé, un símbolo en aquellos tiempos. Yo decía, ¿de quién hablará mi mamá, no? ¿Quién será Evita Perón? Y después, cuando ya comencé a leer, a investigar, descubrí a Eva, y la verdad que me di cuenta que un poco mi madre tenía razón de repente en esa identificación femenina, ¿no? De liderazgo en América Latina, cuando ella anduvo por aquí. Y tú llevas el nombre de Eva sin querer tratar de ligar la situación política, pero solamente te lo menciono como algo anecdótico, ¿no? Y dices que al final me acomodé a su lado, apoyé mi espalda sobre la misma piedra, metí mis pies en el mismo barro. Así estamos, ¿no? Así es la vida, Eva. Tenemos ahí tu despedida, Eva. Gracias, Astrid. Hermosas imágenes que citó de tu poema. Quiero leerlo completo ahora. Es mucha imagen, me gusta mucho. Me dio como ganas de leer. Y esto de los pies en el mismo barro. Tenemos que meter todos los pies en el mismo barro. Estamos todos acá construyendo un mundo y creo que va por ese lado. No estamos ahí, al mismo barro, y a trabajar para construir un mundo mejor, con menos violencia. Bien, Eva. Gracias a las dos. Vamos a tenerla seguramente más adelante. Dios mediante, ¿no? Vamos a ver qué dice el jurado. Sus trabajos están siendo analizados. Estén atentas y bueno, gracias por compartir este momento. Nuestra audiencia se lo agradece porque de alguna manera interpretamos o somos de repente la vía para visibilizar un poco estas situaciones, ¿no? Que yo sé que muchos la conocen, las han vivido, se han tocado como un migrante y tal vez no lo han tomado en cuenta, y quizás estas consideraciones puedan hacer de que tengan un cambio al respecto en el punto de mirada que tenían, ¿no? Como decía el poeta Vallejo, ¿no? Que no todo puede ser así de simple, ¿no? Que la vida debe ser mirada con una complejidad adecuada, ¿no? Para entender la realidad. Un abrazo a la distancia, un beso para los dos.
Que todo sea Gracias. felicidad. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, por Canal 11 también en Huancayo. Chao, chao, cuídense. Gracias, gracias Eva. Ajá. Gracias Astrid. Chao, hasta luego. Chao. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.